Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí, un viernes más. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Muchos papás nos han preguntado al respecto, sobre todo en esta época que uno está más tiempo en casa y dice, ¿qué le enseña a los niños? Pues otro idioma. Entonces, debido a esto, invitamos a nuestra súper especialista en lenguaje, a la doctora Bárbara. Para los que no la conocen, se las voy a presentar. Ella es psicóloga, especialista en desarrollo infantil temprano, en adquisición y desarrollo del lenguaje. Realizó su doctorado en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha tomado múltiples cursos y diplomados sobre estimulación oportuna y terapia del lenguaje. Es investigadora y coautora de los manuales Aprendizaje Clave para la Educación Inicial de la SEP. Ha impartido talleres y conferencias para padres de familia y maestros. Actualmente se desempeña como investigadora en la organización de la sociedad civil Un Kilo de Ayuda y como terapeuta de lenguaje a nivel privado. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí nuevamente con los papás de Kibo. Perfecto, muy bien, vamos a empezar. Antes de empezar, recuerden que nos pueden escribir sus dudas y las vamos a ir respondiendo poco a poquito. El día de hoy vamos a hablar de cómo le voy a enseñar un segundo idioma a mi pequeño, pequeña, o tercero, o cuarto, o quinto, o los que queramos o podamos. Ahorita la doctora nos va a ayudar a responder eso. Y entonces vamos justo a empezar como por esa parte. ¿Qué sería esto de muchos idiomas, bilingüismo, políglotas? ¿Qué sería eso, doctora? Bueno, pues mira, Vero, el bilingüismo es la capacidad de poder usar dos lenguajes con un cierto grado de eficiencia que puede variar, ¿no? Pero sí, significa eso, que podemos usar, en el caso específico del bilingüismo, podemos usar dos lenguajes. En el caso de ser políglota, pues podemos usar varios lenguajes, múltiples lenguajes. Y este uso de los lenguajes debe de tener pues cierto grado de eficiencia para que tú seas un bilingüe o un políglota. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues tú básicamente puedes comprender y comunicar en cierto grado en ambos lenguajes. Creo que esta parte de entender que tiene que ser con cierto grado de eficiencia, pues nos ayuda a entender que no es lo mismo ser bilingüe que conocer un poco de vocabulario en el idioma, ¿no? Porque si solo conocemos unas cuantas palabras en un idioma, que creo que es algo que pues muchos podemos tener esa habilidad, ¿no? De conocer algunas palabras en otro idioma. Pero eso no necesariamente nos hace capaces de poder comunicar o de poder entender, ¿no? Y esa, pues en realidad sería como la característica de un bilingüe, que sí puede hacer esas dos cosas. Entonces, también es bien importante entender que hay muchos tipos de bilingüismo, no, o sea, está clasificado en distintos tipos y formas de bilingüismo, y esto es porque depende mucho de si, por ejemplo, cómo tuvimos la exposición a uno u otro idioma. Es decir, si a lo mejor tuvimos una exposición en donde primero empezábamos a aprender un idioma y luego empezaron a introducirnos otro, si fue simultáneo, si fue temprano o si fue ya un poco más tardío. Hay distintos tipos de bilingüismo que se van a presentar pues dependiendo de las variaciones, ¿no? Naturales que nosotros tengamos a esa exposición a los idiomas. Y entonces podemos hablar justamente de que no hay un solo tipo de bilingüe, y ahorita yo creo que pues por el grupo de edad en el que nos estamos enfocando, que a los papás les interesa, pues evidentemente estamos hablando de un bilingüismo en donde lo que queremos es exponer a los niños a los dos idiomas de manera temprana, ¿no? Pero también hay otros tipos de bilingüismo y es importante que lo entendamos, dependen de los contextos en donde se adquiere, de los diferentes grados incluso de eficiencia que nosotros tenemos en uno y otro lenguaje, ¿no? Qué tan buenos somos sí para entender y comunicar en ese lenguaje, pues eso es un tipo de bilingüismo, ¿no? Versus otro que a lo mejor somos más eficientes en uno y menos en otro. Entonces, lo que sí también tenemos que entender, me parece, es que es raro el bilingüismo y más aún el poliglotismo, en donde hay un balance perfecto entre los idiomas que se manejan, ¿no? Normalmente lo que vemos es que hay un lenguaje que es un poco más dominante. Uh -huh.
Entonces, eso es lo que ocurre normalmente. Es muy raro que podamos como alcanzar este balance perfecto. Y pues eso tiene que ver con muchas cosas. De igual manera, otra vez tiene que ver con qué tan temprano exponemos en el lenguaje a un niño, por ejemplo, pero también tiene mucho que ver con cuál es, por ejemplo, la cultura en donde yo estoy inmerso la mayor parte del tiempo, ¿no? O cuál es el idioma en el que me van a empezar en el que va a empezar mi proceso formal de escolaridad, ¿no? Ok. Este, Evidentemente, por ejemplo, si yo estoy aquí en México, pues lo más probable es que ese proceso de escolaridad tenga una fuerte carga hacia el español, ¿no? Aunque sabemos que pues hay obviamente escuelas bilingües en Ujú. donde se está enseñando como simultáneamente dos idiomas, ¿no? Más el que traemos de casa puede ser. Pero entonces, de todas esas cosas va a depender cuál es el tipo de bilingüismo que yo tengo. Insisto en decir que un balance así perfecto entre los dos idiomas es muy, muy raro de poder alcanzar. Pero lo que sí podemos tener, pues, es un alto grado de eficiencia en los dos lenguajes, ¿no? Es decir, aun cuando uno es un poquito más dominante, pues yo puedo comunicarme, puedo comprender en ambos lenguajes, ¿no? Con suficiente eficiencia. Y normalmente sucede mucho que, bueno, por ejemplo, si los dos idiomas que yo estoy aprendiendo comparten los grafemas en la escritura, por ejemplo, o sea, es decir, yo estoy aprendiendo inglés y español, o inglés y italiano, español italiano, cosas así. Ujú. Esos son lenguajes que comparten las mismas caracteres, ¿no? A la hora de escribir. Entonces, pues puedo tener, por ejemplo, también bastante eficiencia a la hora del lenguaje escrito. Pero, por ejemplo, si estoy aprendiendo otros idiomas que usan otros grafemas completamente diferentes, este, pues yo puedo, por ejemplo, si estoy aprendiendo español y ruso o español y japonés, pues evidentemente los caracteres en la escritura son diferentes y si a menos que me enseñen esos caracteres formalmente, ¿no? Que me enseñen a escribir en esos caracteres, por ejemplo, yo puedo tener niños o personas que entienden y hablan perfectamente español y ruso o español y japonés, pero que no saben leerlo o escribirlo, ¿no? Por esa Ok. caracteres, porque pues a mí me los tendrían que enseñar. Entonces, este es el panorama pues general que tenemos en el caso del bilingüismo y de cómo, cómo empieza a funcionar en los niños, ¿no? Otra vez es importante entender que pues es raro el balance perfecto, ¿no? Ok. Entre Y entonces uno tendría que esperar como que, pues que el niño hable o lo puedo exponer desde recién nacido, como lo hago en el lenguaje materno, a otros idiomas. Por ejemplo, pensando a lo mejor en casas biculturales, Doc, donde el papá es de una nacionalidad y habla ese idioma y la mamá es de otra y hablan ese idioma y a lo mejor hablan un tercer idioma entre ellos para entenderse, no lo sé, pensando a lo mejor en estas posibilidades. ¿Qué tendría que hacer? El papá que habla a lo mejor pensando en una mamá mexicana y un papá alemán. ¿Qué tendría que hacer el papá alemán? ¿Aprender español para que solo le hablen español en la primera etapa ya y después que le hablen alemán? ¿O desde el inicio en alemán? ¿Cuándo sería el momento? No, es totalmente posible que el aprendizaje de ambos idiomas empiece de manera simultánea. De hecho, pues es justo lo que ocurre, ¿no? En estos contextos que nos acabas de poner como ejemplo, precisamente es lo que ocurre. Tú tienes un papá que a lo mejor es de nacionalidad mexicana y su pareja, el otro papá, es de otra nacionalidad y tiene un idioma distinto, ¿no? Entonces, incluso puede ser esto que tú decías, o sea, que sean papás migrantes, no sé, por ejemplo, Estados Unidos y uno es mexicano, otro es francés y están en un contexto inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues evidentemente el niño va a estar expuesto a todos esos idiomas en mayor o menor medida. ¿Por qué? Pues porque sus papás hablan un cierto idioma en casa y afuera hablamos otro, ¿no? Esto pues es lo que ocurre de manera natural, pues porque el mundo es diverso, ¿no? Y las situaciones son diversas. Entonces, en ese tipo de contextos, los niños, claro que empiezan a aprender desde temprana edad ambos idiomas a los que están expuestos, o incluso los dos idiomas con los que están expuestos en casa, más el que tienen que hablar allá afuera cuando salen a la escuela,
¿no? Esto ocurre así, de manera natural, y pues es eso, es comúnmente lo que pasa con este tipo de contextos, ¿no? Con familias birraciales, con familias migrantes, pues ocurre muchísimo esto y lo vemos, ¿no? Podemos ver ejemplos de muchas personas que su contexto es así y han aprendido a hablar todos esos idiomas, ¿no? Aquí es, muchos papás preguntan, ¿no? Que si le hace daño o que si vamos a confundir. Justo. No, no es precisamente eso lo que ocurre, pero sí tiene algunas implicaciones de las cuales creo que solamente debemos estar conscientes, ¿no? Porque las tiene, pero no pasa nada. No es que sea algo que va a ir en detrimento del niño, ¿no? De su desarrollo o que lo va a afectar. Lo que sucede, lo que sí sabemos que sucede es que, bueno, para empezar, sí tiene una ventaja el empezar a exponer de manera temprana a los niños a distintos idiomas, ¿no? Como muchas cosas en el desarrollo, la exposición temprana, pues es una ventaja, ¿no? Intervenir temprano representa una ventaja. ¿Qué quiere decir esto en términos del lenguaje? Que probablemente si nosotros empezamos desde temprano, y por temprano estoy hablando, aquí tenemos un poquito más de rango que en algunas otras cosas del desarrollo, ¿no? Uh-huh. Por temprano estoy hablando un niño que está expuesto a ese idioma antes de los 8 años, más o menos, o sea, en la infancia, durante el periodo de la infancia temprana, ¿no? Que es pues desde el nacimiento desde el embarazo hasta aproximadamente los 8 años. Entonces, durante esa infancia, si el niño está expuesto a estos idiomas, eso es una exposición temprana y los va a ir incorporando. Okay. En esta exposición temprana sí hay una ventaja en el sentido de que los niños que tienen esta exposición temprana normalmente se acercan un poco al nivel de un nativo de ese idioma. Ok. Entonces, por ejemplo, si estamos otra vez enseñando español y coreano al mismo tiempo, si esa enseñanza ocurre porque los papás son una pareja birracial y están hablando cada uno en su idioma desde manera temprana, pues ese niño lo que va a tener es que va a tener probablemente la dominancia del coreano si vive en Corea y del español si vive aquí en México, Uh-huh. pero se va a aproximar mucho a la eficiencia que puede tener un hablante nativo de ese otro idioma, ¿no? O sea, su habla se va a parecer mucho a cómo hablaríamos el español en México o cómo hablarían el coreano en Corea, ¿no? Con algunas, pues, puede ser, insisto, o sea, con algunas dominancias, como veíamos, y pues con algunas eficiencias, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos de poder leerlo o escribirlo, que va a pues, depender mucho de que sí te lo enseñen de manera formal, ¿no? O el acento, por ejemplo, o sea, seguramente muchos de ustedes han conocido quizás familiares que tengan en Estados Unidos, en donde el niño pues aprende a hablar en español, pero también habla predominantemente inglés, ese es el idioma dominante, pues porque están viviendo allá, ¿no? Y allá empieza su proceso formal de escolaridad y demás, pero él habla español súper bien con su familia, pero le notamos, por ejemplo, un cierto acento cuando viene a visitar a la parte de México, ¿no? O sea, es el tipo de cosas que pues estamos esperando en este tipo de contextos, ¿no? O sea, pues son muy eficientes, les puedes entender perfecto, te pueden entender perfecto, lo hablan, lo dominan, pero hay ese acento, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, esto es comúnmente lo que pasa en estos contextos bilingües, pero los niños, insisto, pues sí lo pueden aprender, ¿no? Desde muy temprana edad, cuando los exponemos antes de los 8 años, más de los 8 años los acercamos más a este nivel de hablante nativo y pues se aproximan un poquito más, digamos, a este balance, ¿no? Cuando a los niños los exponemos de manera temprana. Pero ahora, ¿cuáles son, no quiero verlos como contras, pero sí las consideraciones que tenemos que tener cuando está ocurriendo esto? Bueno, pasan varias cosas a nivel de nuestro cerebro y también pasan varias cosas a nivel, por ejemplo, de términos sociales, ¿no? De las cuales creo que tenemos que estar simplemente, pues, atentos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues
Bueno, evidentemente cuando tenemos un niño que está siendo expuesto a las dos lenguas, pues para empezar, tiene un menor tiempo de exposición a cada una de esas lenguas que si solo le estuviéramos hablando una, ¿no? O sea, si evidentemente en un hogar monolingüe, por ejemplo, donde pues somos mexicanos y tenemos ambos papás mexicanos y nuestros hijos pues también nacieron aquí a México y estamos viviendo aquí, ¿no? En ese contexto, pues todo el tiempo hablamos español, esa es la lengua dominante, ¿no? Claro. Obviamente, pues estamos muy influidos por Estados Unidos y todo el tiempo hay películas y música y tal, ¿no? Pero eso no es suficiente para ser un bilingüe, ¿no? En realidad, aunque pues haya este tipo de materiales, por ejemplo, audiovisuales, pues a los que todos tenemos acceso y estamos expuestos, en realidad el lenguaje dominante es el español, ¿no? El español en el caso de México, aunque afortunadamente pues tenemos muchas lenguas indígenas por ahí, ¿no? Y hay hogares en México que son hablantes de alguna lengua indígena y de español. Pero pues el lenguaje oficial es el español, nuestro lenguaje dominante es el español. Obviamente ahí un niño todo el tiempo está escuchando eso, entonces hay un input continuo, ¿no? De ese lenguaje. A lo largo de un día de 24 horas, pues, estamos despiertos 12, ¿no? Por ejemplo, o más, dependiendo de Carlos, pero en ese lapso, pues esas 12 horas de actividad, por ejemplo, de un niño o a lo largo del tiempo que él esté despierto, todas esas horas las va a tener de exposición al español. En cambio, pues si nosotros estamos hablando en idiomas diferentes en casa hay una exposición fuerte a distintos idiomas, ya sea por esto que decíamos, ¿no? Porque el niño está viviendo en otro lado y sale y afuera tiene que hablar inglés o japonés o ruso o lo que sea, pues hay una menor exposición a ambos idiomas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Pues que aprendamos un poco más lento, ambos idiomas, ¿no? Evidentemente, porque pues el tiempo de exposición también cuenta, ¿no? O sea, el rango de palabras o de frases que tú puedas decir en menos horas, pues está más limitado, ¿no? Que si todo el tiempo hablas un solo idioma. Entonces, esta es la primera. Se hace, o sea, la exposición es más lenta y por lo tanto el aprendizaje es un poquito más lento y es también, pues, dividido, ¿no? O sea, ocupa recursos. Siempre pongo el ejemplo aquí de que es como una computadora con la memoria RAM, pues más programas tienes abiertos que requieren como distintos tamaños de memoria para funcionar en tu computadora, pues más le estás exigiendo a esa memoria RAM, ¿no? Más la estás dividiendo y fragmentando en distintos procesos que se están dando de manera simultánea. Y un poco, no que nuestra memoria RAM esté limitada como la de una computadora, afortunadamente, pero es solo para ejemplificar lo que está pasando también con el niño. O sea, él está teniendo que aprender de manera simultánea y usar recursos mentales, recursos cognitivos, recursos de atención para poder aprender dos idiomas de manera simultánea. De hecho, pues es muy normal que, por ejemplo, si nosotros no consideramos que también está hablando en el otro idioma el niño, pues podamos incluso cometer un error al evaluarlo, ¿no? O sea, es decir, al evaluarlo, nosotros debemos saber si ese niño está, por ejemplo, en un contexto bilingüe, porque debemos contabilizar como palabras todas aquellas palabras que puede decir tanto en español como en el otro idioma que está aprendiendo, ¿no? Si no, estamos subestimando el lenguaje que realmente tiene el niño, por ejemplo. Entonces, pues esto es lo que sucede, ¿no? O sea, se vuelve un poquito más lento en ese sentido. Y a nivel del cerebro del bebé, ocurren también un montón de cosas interesantes, pero que pueden ser muy positivas. Por ejemplo, los niños, lo que va ocurriendo, y eso lo habíamos platicado un poco en el anterior live, ¿se acuerdan que decíamos que los niños, uno de los primeros pasos en el aprendizaje y el desarrollo normal, la adquisición de la lengua, de cualquiera que sea la que estamos hablando, es que hay un paso como de especialización perceptual, ¿no? O sea, los niños se vuelven especialistas en detectar los idiomas, los fonemas que corresponden a su lengua materna.
y hay como un proceso de especialización ahí que está ocurriendo en el cerebro y mientras más se especializa el niño en ese idioma, más es malo para discriminar los sonidos de otras lenguas, ¿no? O sea, se pierde esa capacidad perceptual para discriminar entre los sonidos de otras lenguas fácilmente. ¿Qué ocurre en un niño bilingüe? Que ese periodo de especialización dura más tiempo. Ok. O sea, un niño tarda más tiempo en hacerse malo para detectar otros fonemas. ¿Saben por qué? Pues precisamente porque como está aprendiendo varios sistemas al mismo tiempo de sonidos, pues, o sea, su cerebro le da un poquito como más de chance, ¿no? De, a ver, aprende, ten más tiempo para comprender qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Entonces, se tardan un poco más en obtener esa especialización, pero eso es bueno, o sea, eso básicamente es un regalo del cerebro del niño para permitirle aprender estos idiomas, ¿no? Porque el estímulo que está recibiendo, pues es así, es más complejo. Entonces, eso es por un lado, pero también hay otras cosas que ocurren bien interesantes a nivel del cerebro y es que, por ejemplo, pues se crean más conexiones en esta parte de enfrente de nuestro cerebro que se llama lóbulos frontales. Y los lóbulos frontales están súper relacionados con muchas cosas muy padres más adelante en el desarrollo, que tienen que ver con el control, la planeación, la inhibición de conductas, muchas cosas que pues son en beneficio de los niños, ¿no? O sea, tener bien desarrollados nuestros lóbulos frontales es bueno. Entonces, promueve como toda esta conexión en esa parte del cerebro. También se ha visto que promueve como la atención, o sea, procesos de atención. Son buenos los bilingües para prestar atención. E incluso otra cosa que es bien, bien interesante, que es muy bonita y muy padre para los niños bilingües, pues es que tienen el derecho de experimentar ambas culturas y ambos lenguajes. Sobre todo si sus papás, pues eso, ¿no? Si viven en un contexto multicultural en casa, en donde hay papás birraciales o una familia multirracial, pues ese niño tiene el derecho de experimentar esas distintas culturas, ¿no? Y de experimentar su cultura, la cultura también dominante que hay afuera. Es incluso hasta una cuestión de derechos, por ejemplo, que deberíamos hasta defender, ¿no? O sea, en el caso de los contextos indígenas, por ejemplo, en México, ¿no? Deberíamos defender el derecho de los niños a aprender en su idioma, en su lengua materna indígena y además en el español, ¿no? Y lo mismo ocurre para cualquier otro contexto bilingüe. Ese niño tiene derecho de aprender ambos idiomas. Y lo padre también es que, pues, no solo estás expuesto al idioma, estás expuesto a la cultura de ambos papás, por ejemplo, ¿no? Y los niños que están expuestos a esta multiculturalidad, a estos papás birraciales, a largo plazo tienen efectos muy padres que tienen que ver, por ejemplo, con que son más flexibles y más empáticos, ¿no? Son niños que tienen como estas características, pues ¿por qué? Porque desde su casa lo vivieron, ¿no? Claro. Entonces son más sensibles a esta multiculturalidad, son más, aceptan más a las personas, son más empáticos, tienen estas cosas que son como muy, muy padres para los niños, ¿no? Y también incluso lo que es bueno también muy padre acerca de aprender, de ser bilingüe o de ser políglota incluso, es que también nos protege contra efectos del envejecimiento. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Efectos del envejecimiento en nuestro cerebro, ¿no? Sí, arrugas me van a salir, pero el cerebro va a estar de 16 años, o sea. Las arrugas y las canas de esas no las puedo evitar por ser bilingüe, pero voy a funcionar mejor cuando sea un adulto mayor, ¿no? Se me van a olvidar menos las cosas, voy a ser menos propenso a desarrollar problemas como Alzheimer. Claro. Entonces, me protege contra estos, o sea, es un factor positivo, un factor de protección para ese tipo de eventos más adelante en la vida. Entonces, eso es también algo muy, muy padre acerca de ser políglota o de ser bilingüe. Y una cosa que sí les quiero también decir es que afortunadamente empezamos a entender que, o sea, porque antes
como todo en la ciencia, pues vamos avanzando, ¿no? En el conocimiento. Ujú. Antes se pensaba, cuando empezamos a estudiar este tipo de temas, pues pensábamos, la gente que estudiaba este tipo de cosas a nivel de cómo se comportaba en nuestro cerebro, pensábamos que a lo mejor estos efectos no los podíamos tener cuando no tenías esta exposición temprana, ¿no? Esta exposición antes de los 8 años, o que no podías alcanzar un nivel de alta eficiencia acercándote a lo nativo cuando tu exposición era después de los 8 años. Afortunadamente, parece que ya cada vez tenemos más evidencia de que esto no es así, o sea, de que sí esos efectos positivos del bilingüismo, de aprender otras lenguas, de aprender o de ser políglota, también los podemos tener si los aprendemos ya un poco más tardío en la vida, ¿no? O sea, también Ok. podemos acercarnos a un nivel relativamente nativo o de alta eficiencia en los lenguajes que estamos aprendiendo. Y ambos parece ser que protegen contra este envejecimiento del cerebro, ¿no? O sea, y además, pues como bien sabemos, y creo que eso es algo de mucho interés para los papás, pues es que obviamente nos ofrecen ventajas laborales y sociales, ¿no? Claro. Entonces, todos estos efectos los tenemos con el bilingüismo e insisto, sí hay como ventajas de empezar a hacerlo de manera temprana, pero también si esperamos un poco más, ¿no? O sea, si nos pasamos de los 8 años, no es que ya todo esté perdido, o sea, sí podemos aprender los lenguajes con una alta eficiencia, ¿no? Diríamos entonces, Doc, que haciendo un poco un resumen, lo que más nos implicaría si lo pusiéramos en cargas positivas y negativas, en la parte negativa sería que van a tardar un poquito más porque están tratando de entender más reglas de dos idiomas diferentes que, aunque tengan similitudes, evidentemente van a tener sus particularidades y eso va a hacer que el cerebro le lleve un poquito más de tiempo. Y Uh-huh. que hay que tenerlo en consideración a la hora de hacer una evaluación porque podría ser que esté verbalizando palabras en uno y en otro idioma y como nosotros estamos centrados en el que está en la casa o en el que se habla un poco más, no contamos los otros y entonces decimos el niño es mudo y va bien atrás. Uh-huh. No es verdad, ¿cierto? Así es, y una consideración adicional, que insisto, estas, como tú bien dijiste, así poniéndolo Negativa. entre comillas, ¿no? O sea, pues es eso, o sea, no podemos presionar al niño para que sea más rápido, o sea, así es el proceso natural del aprendizaje, ¿no? Este, eh, y además de esta consideración que tú bien mencionas, de esto que comentábamos acerca de una evaluación, por ejemplo, formal de lenguaje, también otra cosa importante a considerar es avisarle a los maestros, ¿no? Por ejemplo, o sea, sobre todo si no lo vamos a meter a una escuela bilingüe, ¿no? O sea, bilingüe, por ejemplo, o sea, muchos papás, por ejemplo, birraciales en México, pues obviamente buscan, a lo mejor meterlo a una escuela que también tenga ese componente, ¿no? O sea, el colegio, no sé cómo creo que hay, colegio japonés mexicano, francés mexicano, ¿no? O sea, todas estas variantes, ¿no? Entonces, pues obviamente los papás buscan meter al niño también a ese tipo de escuelas. Es recomendable, ¿no? Sobre todo si tú eres un papá, si son parejas bilingües, parejas birraciales, entonces, pues sí, obviamente no va a ocurrir. Pero también, pues, si no lo estás metiendo a un colegio, a una escuela con esas características, también es importante avisarle a los profesores, ¿no? Que ese niño es bilingüe, entonces, para que, pues, entienda, ¿no? Y no, básicamente no se saque de onda, porque también, pues, evidentemente, como va a estar en ese proceso de aprendizaje un poco más lento que otros niños, pues si el profesor no sabe este componente, de repente puede extrañarle, ¿no? O sea, va a notar también que este niño está un poco, o sea, atrás, ¿no? En relación a sus compañeros, pero es por esto, o sea, no, habla menos, es menos eficiente para comunicarse en el español. ¿Por qué? Pues porque también se comunica normalmente en japonés o en coreano o en lo que sea, ¿no? Entonces, también hay que avisarle a los profesores, pero en general, si lo pusiéramos en una balanza, yo creo que no hay ningún inconveniente, ¿no? En que los papás, empiecen desde manera temprana y además, insisto, pues es que es natural, sobre todo en estos contextos, y sobre todo si somos birraciales, pues otra vez es hasta una cuestión de derechos, ¿no? De papás y de niños, pues que tú expongas a tu hijo
a las culturas, a las dos culturas a las que pertenecen, ¿no? Sí, y Ahora, también, pues, más sí, ventajas, ¿no? sí, exacto, y a largo plazo tiene varias ventajas, e incluso hay papás que hasta lo eligen, no sé, porque son papás que a lo mejor no son nativos del segundo idioma, pero son profesores, o yo he conocido papás, ¿no? Que son profesores, de esa segunda lengua o que la hablan con alta eficiencia porque vivieron muchos años allá y también lo quieren enseñar y eso pues también es perfectamente válido, ¿no? Y no tiene más que estos relativos inconvenientes, ¿no? Que solo tenemos que considerar, pero que también eventualmente llegan pues como a desaparecer, o sea, a largo plazo ya no tienen como un peso de importancia, ¿no? Sí, y hablando un poco de las ventajas en el impacto social que va a tener con estos niños, sobre todo en familias birraciales, donde comprenden este proceso de la diversidad, que hoy estamos trabajando mucho para que no haya racismo en los niños ni discriminación, y entonces con este poquito empuje que hagamos de criarlo en este proceso bicultural, vamos a ayudar mucho al proceso social. Entonces, realmente tiene muchas más ventajas que estos asegúnes en desventajas, ¿no? Ujú. Sí, así es, totalmente. Tiene eso, muchas más ventajas que desventajas. Perfecto, vamos a empezar a responder acá algunas preguntas. Elsa nos pregunta, ¿recomiendan que se curse el kinder totalmente en inglés si se quiere introducir a una segunda lengua? Mi nena tiene 2 años y medio, aún no habla bien, asumo que español, y ¿es recomendable exponerla a la segunda lengua? ¿Sí o no o qué? Ujú. Bueno, más bien ahí primero, otra vez, pensando en todo lo que hemos hablado, no hay ningún problema. O sea, la exposición temprana a la segunda lengua, se va a empezar a adquirir así. Y de hecho, mientras más inmersivo en el lenguaje sea, pues más eficiente es ese aprendizaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras más yo pues lo esté experimentando en la vida cotidiana, mejor va a ser ese aprendizaje. Entonces, no hay ningún problema. Pero aquí, por ejemplo, en el caso de esta nena, un niño de 2 años que todavía, o sea, que yo noto que todavía no está hablando bien español, pues es que lo que me debe preocupar un poco más ahorita es estimularlo en el español, ¿no? Y valorarlo. Si ya me está empezando a preocupar cada vez más, pues valorar lo que está sucediendo, por qué no está aprendiendo el español, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando del caso de un niño que tiene problemas o que tiene algún trastorno del desarrollo del lenguaje, lo va a tener en ambos idiomas. Ok, ok. Sí, No es o que se va sea, a desenvolver mejor en uno que otro. así es, o sea, lo va a tener y va a tener problemas en ambos idiomas porque lo que está afectado es el mecanismo de aprendizaje, ¿no? O sea, el mecanismo de aprendizaje de esas lenguas es lo que está afectando, entonces pues le va a costar Claro. en ambos idiomas y más bien ahí en ese caso pues lo que deberíamos hacer es eso, ¿no? O sea, valorar primero qué es lo que está ocurriendo en el caso de español y si tenemos, sobre todo si tenemos estas preocupaciones, igual como comentábamos en el live pasado, no se queden con la preocupación, o sea, actúen, busquen una valoración, busquen acercarse a algún terapeuta, para estar tranquilos también y para saber que todo va bien, ¿no? Si no, pues ni el español, ni el inglés, ni el que tú quieras enseñarle va a desarrollarse de la manera adecuada. Ok. Luego nos pregunta Ali Colorado, dice, si nosotros hablamos español, pensando en una pareja que no es birracial ni bicultural, pero le gustaría que aprenda inglés, ¿cómo le podemos hacer? El bebé tiene 1 año. Justo hablando o ya entrando a este tema de, bueno, ya decidí que por todas estas ventajas que tiene, lo voy a exponer a un segundo idioma, pero yo no soy un hablante nativo ni tengo una alta eficiencia en ese segundo idioma. ¿Qué tendría que hacer? ¿Por dónde tengo que comenzar? Yo creo que ahí sí podemos confiar en las escuelas. O sea, sí podemos confiarnos en las escuelas, en meterlo a una escuela bilingüe que nos permita pues hacer este proceso como más de inmersión, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, o sea, muchos papás en este intento de empezar a enseñar otra lengua,
recurren, por ejemplo, a estos mecanismos como, ya saben, una caricatura de una niña con el pelo hasta que Le vamos a decir, que andaba con un changuito, ¿no? Para no decir nada, ¿no? Entonces, recurren, por ejemplo, por sentar al niño, enfrente de esa caricatura, varias veces al día para que esté viendo la caricatura, ¿no? O recurren a, en el fondo, estar todo el tiempo tocando música en inglés. O comprar una app que te promete que va a ayudar a tu niño a ser políglota en poco tiempo, ¿no? Uy, sí. Sí. Y ahí vamos y pagamos la suscripción. Carísima, por cierto, carísima. Carísima, por cierto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estos accesorios, con estos libros? Incluso hay también DVDs, programas, una variedad de productos que les venden a los papás. ¿Qué sucede con esto? Que, pues ciertamente, si tú expones al niño a ese tipo de elementos, sí puede aprender vocabulario, ¿no? O sea, sí puede aprender algo de vocabulario. Pero ¿qué sucede? Que otra vez está este elemento, o sea, un bilingüe real es eficiente, ¿no? O sea, es eficiente para comunicar, para comprender el idioma. Y no necesariamente es solo saber algo de vocabulario, es poder usarlo en una frase, es poder usarlo en distintos contextos, generalizarlo, ¿no? Incluso, o sea, que yo tengo, y porque además muchos de estos elementos, otra cosa que tienen también es que te enseñan el lenguaje caricaturizado, ¿no? O sea, es decir, no te enseñan la palabra gato con un gato real, sino que es la caricatura del gato. Entonces, ahí lo que tienen estos elementos es que carecen de varios componentes que son muy importantes para el aprendizaje del lenguaje. Uno de ellos es la interacción con la persona, ¿no? O sea, tú estás sentado frente a una pantalla y aunque incluso los niños sí tratan hasta de interactuar con la pantalla, pues nunca es lo mismo que interactuar con una persona, ¿no? O sea, no, estos dispositivos todavía carecen de esa capacidad, ¿no? Más adelante, quién sabe, pero ahorita no. Entonces, eso es un elemento bien, bien importante porque el niño tiene que estar motivado para aprender un lenguaje. ¿Qué es esta motivación en los niños? Pues que comunicarme contigo porque eres mi cuidador principal, porque tú me alimentas, tú me bañas, tú me llevas al baño, tú me das de comer, tú me consuelas, pues yo tengo una motivación intrínseca, ¿no? Por comunicarme contigo. ¿Por qué? Porque pues de ti depende mi supervivencia, ¿no? O sea, mi vida depende de ti, literal. Sí. Entonces, hay una motivación biológica para un niño en buscar esa comunicación con ese cuidador, con el lenguaje que ese cuidador esté presentando. Eso pues no está presente en la pantalla, ¿no? O sea, le ponen a los niños una caricatura que es, insisto, limitada en el contexto, que no necesariamente te va a asegurar esa generalización, que no interactúa contigo, que no tiene esas características. Entonces, pues, o sea, insisto, o sea, los niños aprenden, son esponjas, aprenden, claro que aprenden, pueden aprender algunos conceptos, pueden aprender algunas palabras o incluso hasta un par de frases de este tipo de elementos, pero no necesariamente lo van a hacer bilingüe, ¿no? O sea, lo van a hacer conocer algo de vocabulario y conocer algunas frases o palabras, identificarlas. Si queremos que realmente un niño sea bilingüe, insisto, lo más eficiente es lo más inmersivo posible. Ok, literal, que hablemos todo el tiempo en ese segundo idioma y... Que hablemos frecuentemente, ¿no? No tiene que ser todo el tiempo porque otra vez, si estamos aprendiendo pues 2 idiomas... Bueno, mitad y mitad. Vas a compartir el tiempo con uno y con otro, ¿no? Si no, pues va a aprender solamente en el que tú le hables más. Ajá. Okay. Pero sí, o sea, dividimos en un proceso realmente bilingüe, pues estás como dividiendo el tiempo en el que le hablas en ese momento. Y sí, insisto, yo no soy muy amiga de ese tipo de dispositivos por esto que estamos comentando, porque no creo que, o sea, porque creo que son más el tiempo, o sea, el dinero y el esfuerzo que gastan los papás, ¿no? En ese tipo de cosas, que lo que realmente... Claro, ¿no? Ajá, y que el beneficio real que tiene
Y además, otra consideración importante al usar este tipo de dispositivos es que tú estás incrementando el tiempo que el niño pasa frente a pantalla. Y Sí, que esto tiene mucho que ver con el sedentarismo, ¿no? Y que nuestros niños se pongan gorditos, tiene que ver con nuestra salud y tiene también que ver con el desarrollo. O sea, un niño que está activo y jugando se desarrolla mejor que un niño que está sentado frente a pantalla. sí, totalmente. Entonces, tú estás incrementando, al usar estos dispositivos, estás incrementando el tiempo que un niño pasa frente a pantalla, más el que además tú naturalmente le dejas porque de repente le das el celular para jugar o le dejas ver caricaturas, ¿no? Entonces, lo estás incrementando y eso es una consideración bien, bien importante, ¿no? Entonces, para que tú seas más eficiente en enseñar un lenguaje, tiene que ser un proceso, pues eso, lo más inmersivo posible. Obviamente esto será de manera natural pues en un ambiente con papás biculturales, ¿no? Este, o multiculturales, pues es un proceso que se da naturalmente. En el caso de que yo quiera enseñar a mi hijo, aun cuando no soy un hablante fluido de ese idioma, pues no pasa nada si espero un poco más, ¿no? O sea, como Ok. decíamos, todavía puedo tener una alta eficiencia en el aprendizaje de ese lenguaje si lo expongo antes de los 8 años y pues en esa edad el niño ya está en la escuela, ¿no? O sea, ya lo podemos tener en una escuela bilingüe, puedo meterlo desde el kinder, incluso puede ser una escuela bilingüe. Entonces, yo ahí sí les sugeriría que no se angustien, no se desesperen, su hijo va a poder obtener esta ventaja de ser bilingüe, metiéndolo, por ejemplo, a una escuela de este tipo, ¿no? Y podrían, por ejemplo, quizá empezar con vocabulario, cosas que incluso lo hacemos en el español, con elementos que puedan hacer en casa y ayudaría a que él por lo menos conozca algunas palabras y que la estructura o el orden de cómo debe ser ese segundo lenguaje ya se lo enseñe un docente frente a grupo, con una escuela donde esté completamente en la inmersión del lenguaje, ¿no? Sí, eso sí podemos hacerlo y lo que yo les sugiero es que o sea, otra vez, no lo dejen, si quieren empezar a enseñar algunas palabras en otro vocabulario, más bien, perdón, vocabulario en otro idioma, pueden hacerlo de esta manera, pero no necesariamente lo dejen enfrente, o sea, a cargo de una pantalla, de una app, todas estas cosas que nos venden, ¿no? Sí, no, No es la mejor manera. que Es lo hagamos. mejor que lo aprenda a través de mi interacción, de que o sea, yo me aprenda un poco de vocabulario que le quiero enseñar y así como le digo las cosas en español, se lo diga de repente en ese otro vocabulario que le quiero empezar a enseñar, ¿no? Eso es mucho mejor. Justo que nos quede claro, Doc, que el lenguaje se aprende por imitación. Y si yo te pongo enfrente de una pantalla donde la caricatura solo abre y cierra la boca, ¿dónde estás articulando? ¿Dónde estás moviendo la lengua? No hay idea. Y el niño, pues, evidentemente no hablamos así, que es lo Así que... es, Vero. Así es, Vero. Acabas de tocar un punto súper importante y es por eso que a mí no me fascinan estas caricaturas, estos productos, pues ya saben, de los cuales estoy segura que se los han intentado vender o los han visto anunciados. No creo que son la manera más eficiente, ¿no? De empezar a enseñar. Perfecto, vamos con otra pregunta. Nos dice Vero, en un hogar bilingüe donde el papá le habla en otro idioma, además de hablarle en el otro idioma, ¿qué otra actividad se recomienda para que puedan aprender ese idioma secundario? ¿Sería solo con esa inmersión o hay que hacer más? Pues en realidad, lo que pasa es que cuando ese papá está hablando, si ese papá está hablando es porque está haciendo actividades, o bueno, esperaríamos, ¿no? Que Claro. no solo que tú no solo le estás hablando al niño allá de lejos o le estás dando instrucciones, le estás hablando en tu interacción con él cotidiana del día a día, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que le estás hablando durante la comida, le estás hablando cuando juegas con él, sí le estás hablando en ese idioma para darle alguna instrucción, pero pues todo el tiempo en esos distintos contextos estás hablando con él en ese idioma. Lo que yo recomiendo, por ejemplo, es que si hay un papá que sí es nativo de ese idioma, o a lo mejor como estos ejemplos que poníamos, ¿no? O sea, un papá
que quizás no es nativo, pero que sí es un hablante fluido de ese idioma, ¿no? Porque es profesor, porque tiene que ver con su profesión o porque lo aprendió muy bien, porque vivió en esa cultura un tiempo, pues él es un hablante fluido de ese idioma, ¿no? Entonces, lo que sí les recomiendo y que puede ayudar mucho a acelerar o a mantener, más bien no acelerar, a mantener este proceso de aprendizaje simultáneo de dos lenguas, pues es que un papá siempre hable en ese idioma y el otro papá hable siempre en el otro idioma, ¿no? O sea, hablan, por ejemplo, un papá que siempre hable español y otro papá que siempre hable náhuatl, ¿no? O sea, porque es su lenguaje nativo o porque es muy fluido en ese idioma. Entonces, eso ayuda, eso hace que el niño lo aprenda, o sea, tenga como una exposición un poco más simultánea, ¿no? Que pues todo el tiempo, incluso hasta fortalece estas habilidades, ¿no? De las que hablábamos, ¿no? De control en los lóbulos frontales, de atención, porque pues ese niño tiene que estar haciendo el switch, ¿no? Todo el tiempo. O sea, con un papá sabe que le tiene que hablar en español y al otro papá le tiene que hablar en náhuatl, entonces todo el tiempo está haciendo como ese switch y eso ayuda. Ok, y en el caso, por ejemplo, acá nos pregunta Patti, ¿un papá debe hablar solo un idioma o puede mezclar? Pensando a lo mejor, no sé si sea su caso, pero pensando a lo mejor en una mamá soltera o en un papá soltero, ¿puede hacer este papá el switch constante o va a terminar siendo un niño pocho que habla unas palabras en español y otras en inglés? ¿Sí se debe o mejor que alguien más le hable en el otro idioma? Bueno, si no hay nadie más, pues ese papá puede estar haciendo como el switch, ¿no? De hecho, otra vez, muchas veces se da hasta naturalmente, ¿no? Eh, hay papás, por ejemplo, que de repente empieza, o sea, que incluso los bilingües les pasa mucho eso, ¿no? De repente, sobre todo cuando están con su familia, con la que aprendieron ambos lenguajes, pues de repente les pasa muy frecuente que se ven que están hablando en un idioma y ya después están empezando ya a hablar en el otro y luego lo mezclan y así, ¿no? O sea, eso de hecho es frecuente en las personas bilingües, que empieces como hasta mezclar, ¿no? Ambos idiomas. De repente el Spanglish es el caso más conocido que tenemos de eso, ¿no? En nuestro contexto. Pero sí, se da de esa manera. No hay como tal un problema, pero obviamente, otra vez, saber que ahí lo que vas a hacer, pues es una dominancia, ¿no? Dependiendo del idioma en el cual estés hablando más tiempo. O sea, lo que sí no recomiendo es que deformes los dos idiomas, ¿no? O sea, no, lo que sí no recomiendo es que, por ejemplo, en medio de una frase que estás diciendo en español, insertes una palabra en inglés, pero con la estructura del español, pues otra vez ahí, quién sabe qué está aprendiendo el niño, ¿no? Está aprendiendo una estructura un poco rara, me parece. Eso sí no lo recomiendo, o sea, recomiendo que hables tiempos en español y tiempos en inglés o tiempos en el otro idioma que tú quieras insertar, ¿no? Pero pues saber eso, ¿no? Que otra vez que el balance perfecto entre los dos idiomas es difícil, aún en contextos en donde ambos papás son, en donde tenemos parejas birraciales o hogares birraciales o multiculturales, es difícil, ¿no? El balance perfecto. Entonces, pues un niño va a ser probablemente más dominante en un idioma que en otro, ¿no? Esto depende muchísimo del tiempo de exposición que tenga cada uno de los lenguajes. Entonces, cuando eres la única persona que a lo mejor en tu casa está intentando introducir ambos idiomas, pues esta es una consideración, ¿no? Incluso puedes hasta planearlo un poquito más, supongo, o sea, que tanto quieres exponerlo a un idioma o a otro. También o sea, he conocido, por ejemplo, casos de familias o de personas que al ser migrantes, por ejemplo, vienen a México o en otros países también ocurre lo mismo y en casa hablas un idioma, o sea, hablas solamente el idioma, tu idioma natal, tu idioma nativo, y al salir el niño a empezar a exponerse más a la escuela, a empezar a no depender solamente de su familia, pues se ve obligado a aprender el otro idioma. Esto es un poquito rudo, eso sí hay que decir. Lo estás aventando así de, órale, ve.
Sí, sí, exacto, porque lo estás aventando, ¿no? O sea, literal, como dices, o sea, lo estórale aprende allá al mundo, así de órale, aprende el otro idioma que está allá afuera. Sí, sí. Digo, de que funciona, funciona, y muchas familias por necesidad, ¿no? Más que nada les ha pasado eso, pues tú llegas y estás a lo mejor, o sea, eres migrante y estás en un país que no es el tuyo, que tú todavía no has aprendido el idioma, pues obviamente vas a hablarle a tu hijo en tu idioma y cuando sale, pues ni modo, tiene que aprender otro, ¿no? Pero sí es un poco duro eso, yo sí más bien pues lo que les recomendaría es que si eres papá único, ¿no? Que está intentando aprender dos idiomas, pues trates de dividir el tiempo, ¿no? O sea, pedazos del día le hablas solo en español y pedazos del día le hablas solo en el otro idioma en el que quieras enseñar. Ok. ¿Dirías que con alguna cantidad de idiomas le voy a hacer cortocircuito o tiene la capacidad de aprenderlos todos o mejor nos centramos en 2 o en 3? Mira, yo creo que pues los niños tienen la capacidad de aprender varios idiomas simultáneos. Insisto, esto ocurre de manera natural por estos contextos. Como bien decíamos, pues imagínate, tú tienes un papá, o sea, tienes una familia que están viviendo aquí en México y el papá es ruso y la mamá es francesa, ¿no? Y están viviendo aquí en México. Ese niño va a estar expuesto a 3 idiomas, ¿no? O sea, el contexto dominante, ¿no? Que será el español, más los que tiene en el hogar. El niño sí va a aprender los 3, solo que si ese no es tu contexto natural, o sea, si ese es tu contexto natural, ¿no? Porque así es tu familia, así está conformada tu familia, pues es lo que va a ocurrir y va a ocurrir de manera natural, ¿no? Pero siento que esta pregunta deriva un poco más de la ansiedad de los papás, de querer enseñar mucho y querer asegurar la mayor cantidad de ventajas para su hijo, ¿no? No Eso, mucho, todos los idiomas posibles, ajá, todos, porque todos eso me va los a dar una idiomas. ventaja competitiva en el mundo laboral. Así es, exacto. Entonces, más bien hay que analizar, me parece que hay que detenerse un poco y analizar esa ansiedad que está detrás. Sí, ciertamente el mundo está muy difícil, ¿no? Sí. Muy difícil, ¿no? Entonces, el mundo es difícil, el mundo es competitivo, el mundo está muy complicado, sobre todo en estos tiempos. Y obviamente, pues que como papás es natural y es normal y es bueno que queremos darle ventajas a nuestro niño, ¿no? Que queremos desarrollarlos para asegurar que estén bien. Eso es normal. Pero a mí me parece que lo que ocurre cuando no estás en un contexto que es naturalmente políglota, por estas razones que platicábamos, pues más bien lo que ocurre es que los papás entonces se vuelven locos, ¿no? O sea, en tratar de, a ver, yo quiero enseñarle todos los idiomas ahora, 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 ahora. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, pues vamos a comprar. Y ocurre esto que estábamos platicando, ¿no? Vamos a comprar todos los DVDs y vamos a ponerlo a ver caricaturas y ponte la música todo el tiempo ahí detrás de fondo en otro idioma, ¿no? Y a veces ni siquiera los papás son fluidos en ese idioma, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a enseñar? O empiezas a tener niños clase, ¿no? Niños que pasan de una clase a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. Todo el día están en una clase, ¿no? No te Porque cuento el estrés de esos pobres niños. y de los papás, ¿no? Porque además, digo ahorita porque pues está toda la actividad muy limitada, ¿no? Todavía, pero pues de los papás también, porque entonces le tienes que pagar la clase de japonés, ruso, francés, y además en casa te vas a hablar en inglés, y entonces tienes que pagar todas esas clases, todas esas escuelas, más la de deportes, más la de natación, más la de, o sea, y se crea como un estrés en casa por estar teniendo a los niños clases y los niños se agotan también, ¿no? O sea, se agotan, es sumamente agotador para ellos, es cansado, para los papás, para los niños. Yo les aconsejaría que si tu contexto no es o tu familia no es naturalmente políglota por estas razones, no te desesperes. O sea, sí hay tiempo, ¿no? Para enseñar el idioma, sí hay tiempo para dejar que las escuelas hagan su trabajo.
asegúrate de que el desarrollo de tu hijo en el español, que es el lenguaje que tú dominas, vaya bien, ¿no? O sea, que vaya desarrollándose adecuadamente, que no haya atrasos. Y cuando tú insertes al niño en la escuela, el niño va a aprender. Y si además luego más adelante decides que pues tiene su periodo de escuela formal y también quieres empezar a pagarle otra clase de otro idioma, padrísimo, ¿no? Si está en tus posibilidades hacer eso, pues el niño lo va a aprender, ¿no? Claro, Otra cosa importante es que estas habilidades, como decíamos al principio, si yo aprendo un poco más tardíamente, sí hay éxito en aprender ese idioma, ¿no? O sea, no es que yo aprendí a hablar inglés ya de adolescente y la verdad soy bastante eficiente en hablar inglés, o sea, lo digo fluidamente y me puedo comunicar bastante bien. No tengo un nivel nativo, ¿no? Pero sí soy buena y puedo comunicarme. Si me sueltas en medio de un país angloparlante, sobrevivo, ¿no? O sea, vivo bien, me puedes comunico. comer, desayunar, cenar, todo. Exacto, y puedo incluso hasta trabajar, ¿no? En ese idioma. Ujú. Pero lo aprendí más adelante, ¿no? Y eso es algo que los papás también tienen que entender. O sea, sí podemos aprenderlo un poco más adelante. No tiene que ser todo ya, ¿no? O sea, no tiene que ser todos los idiomas ya en este momento. Este, yo creo que en eso, pues los papás sí deben como también eso, relajarse un poco y analizar de dónde viene esa ansiedad que los está llevando a tener Ujú. este, tanta saturación, por ejemplo, ¿no? Porque además, otra cosa que es bien importante también para los niños, acuérdense que los niños no solo necesitan estas habilidades duras, ¿no? O sea, estas habilidades que tienen un valor, por ejemplo, así monetario, ¿no? Bien claro, o social bien claro, también necesitan aprender otro tipo de habilidades. Necesitan tiempo para descansar, necesitan tiempo para jugar de manera libre y que solo estemos relajados y solo estemos riéndonos y solo estemos y convivir con papás y con familia, ¿no? Los niños también necesitan eso y es súper positivo para su desarrollo. Los niños también necesitan cariño, ¿no? Necesitan que nosotros también estemos como relajados y que nosotros también le enseñemos algunas otras habilidades sociales, ¿no? Ser amables, ser empáticos, jugar con otros niños, ¿no? Todas esas cosas las necesitan, todas esas cosas van a ser benéficas para su futuro. Y entonces, si nosotros estamos excesivamente preocupados por tratar de enseñar todo lo que podamos en el tiempo más corto posible, porque no se nos vaya a pasar, también perdemos el balance de esas otras cosas, ¿no? Y es bien, bien importante para los niños también tener ese balance. Entonces, creo que los papás deben preguntarse también esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué estoy queriendo enseñar todo rapidísimo aquí en este momento ahora, ¿no? Cuando sí hay un poco más de tiempo. Claro, y entender que en efecto el niño a lo mejor va a poder aprender 3, 4 idiomas y probablemente alguno con una dominancia más elevada que el otro, pero va a entenderlos todos, pero para todo hay tiempo, no necesitas querer exponerlos a 16 idiomas, ¿no? Y decir, ah, bueno, pues el niño es el niño ciudadano del mundo y entonces Así es. poder comunicarse con cualquier persona. Va a haber un momento para eso. Yo siempre les digo a los papás hay que sentar las bases, unas buenas bases para que el aprendizaje se dé en lo que tú quieras, no solo en idiomas, en matemáticas, en español, en ciencias, en lo que tú quieras, pero hay que sentar una buena base y todo eso se hace en la primera edad. Entonces, si tú estás ocupado en esta primera edad en trabajar en estas bases y también estás preocupado y ocupado en quererle enseñar 16 idiomas, no te va a dar la vida. Así es, así es. Y tenemos que ser bien realistas, además, ¿no? Precisamente con eso, tenemos horas limitadas en el día, tenemos energía limitada, recursos limitados. Entonces, pues no es así, ¿no? O sea, insisto, sí se puede aprender con una muy buena eficiencia después. Asegúrense de buscar una buena escuela, ¿no? Que los compensa, que les guste, en la cual su niño también esté feliz, porque eso es importante. Y entonces el aprendizaje de otros idiomas se va a presentar, ¿no? Y otra vez, estas habilidades sí son transferibles, ¿no? Es decir,
si yo estoy, por ejemplo, en un hogar bilingüe, naturalmente bilingüe porque mis papás son biculturales, este, después esas habilidades que me permitieron aprender los dos idiomas, sí van a facilitar que aprenda un tercero más adelante, ¿no? O sea, lo van a hacer más fácil, son trasladables este tipo de habilidades. Entonces, pues no es necesario que lo aprenda todo ahora. Ok. Pues ya para cerrar, Doc, si tú nos pudieras dar algunos como tips ahí muy claros, porque yo quiero, por ejemplo, empezar a enseñarle por dónde tendría que hacerlo. Hace un ratito te decía, si fuera una receta de cocina, y a justo si fuese, que yo sé que no lo es, pero si fuese una receta de cocina, ¿cuál sería el paso 1, 2 y 3 que yo tendría que seguir? Ok, creo que el paso 1 es respirar. Respira profundo. Eh, el paso 2 es lo que platicábamos, que sería si hay papás que son bilingües en casa, o sea, que son birraciales, que cada uno tiene su idioma nativo, escojamos, o sea, digamos que establezcamos, ¿no? Entre ambos papás que pues tú siempre le vas a hablar en japonés, yo siempre le voy a hablar en español. El tercer paso es juega. Otra vez, ya había, como siempre sale, ¿no? Este tema de juega con tu Esta hijo. señora nomás quiere que juguemos con los niños. Exacto, esta señora nada más quiere que juegue, sí, nada más quiero que jueguen con tu hijo, por favor. Juega con tu hijo en ese idioma, ¿no? Juega con tu hijo, convive con tu hijo en ese idioma. Y el tercero es, si haces los tres pasos anteriores, el cuarto sería, si haces los tres pasos anteriores, el aprendizaje de esa lengua se va a dar, Okay. ¿no? Se va a dar, ¿por qué? Porque tu hijo está constantemente inmerso en ambos idiomas y los necesita para vivir con su familia, para convivir con ellos, para comunicarse con ellos y para hacer todas las actividades que vaya a hacer contigo como papá. Entonces, ya, es sencilla, es una receta sencilla. O sea, vigila esas cosas, sigue estos pasos y el aprendizaje se va a dar, como se da en los contextos bilingües que tú quieras examinar, ¿no? Así ocurre. Y si no fuera bicultural, que tú empieces con tú aprender algunas palabras para que puedas enseñársela y por lo menos le avances en el vocabulario y que des tiempo a que llegue a la escuela y que ahí le enseñen la estructura. Una buena escuela. Exacto, y en ese aprendizaje, que el aprendizaje de esas palabras sea mediante tu interacción, mediante tu habla y no la de una pantalla o algún otro producto. Perfecto. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. Tú siempre nos das luz en el lenguaje. Si ustedes también quieren que les dé luz, por favor, contáctenla. Aquí está su correo. Ay, ya se los quité. Y está su correo y también está su número telefónico. Si requieren alguna valoración del lenguaje porque sienten que sus pequeñitos no están en el nivel que deberían, aunque solo sea una creencia suya, vayan, hagan una valoración, a lo mejor solo es una creencia suya o a lo mejor no, entonces mejor hay que estar seguros y que Bárbara les ayude con eso. También les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, aquí está el Instagram, también tenemos nuestro YouTube, donde va a estar este live, por si no lo pudieron ver en vivo o no lo alcanzaron completo, ahí está y todos los demás que hemos realizado. También van a encontrar nuestro Twitter, donde ponemos algunas notificaciones, algunos datos importantes, y nuestro Facebook, que es por donde estamos haciendo nuestra conexión de hoy. Ya saben que cualquier duda que tengan, por ahí les ayudamos a responderlo. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, espero haber respondido a sus dudas. Estamos aquí para servirles y pues una vez más, gracias por invitarme, Vero. Muy bien, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana y acuérdense, diviértanse juntos haciéndolo. Hagan caso a la doctora y pónganse a jugar. Gracias, hasta luego. Bye. Bye.